Wilhelm Steinitz nació el 17 de mayo de 1836 en Praga, ciudad que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austriaco y que hoy es la capital de la República Checa. Su nacimiento tuvo lugar en el gueto judío, un barrio histórico caracterizado por sus calles estrechas, edificios antiguos y una intensa vida comunitaria. Proveniente de una familia judía humilde, Steinitz creció en un entorno marcado por la pobreza material, pero también por una gran riqueza cultural y religiosa. Praga, en pleno siglo XIX, era un importante centro cultural y político en Europa Central, donde coexistían diversas lenguas y tradiciones. En este contexto, Steinitz pasó sus primeros años rodeado de disciplina familiar, estudios religiosos y una comunidad que valoraba profundamente el conocimiento. Aquella fecha y lugar marcaron el inicio de la vida de quien más tarde sería reconocido como el primer campeón mundial oficial de ajedrez, revolucionando la comprensión moderna del juego. La vida en el gueto judío de Praga durante la infancia de Wilhelm Steinitz era difícil, pero también rica en cultura y comunidad. Las calles eran estrechas y laberínticas, con casas antiguas construidas muy cerca unas de otras, lo que daba al barrio un aire bullicioso e íntimo. La pobreza era evidente. Muchas familias vivían en espacios reducidos y compartían recursos limitados. Sin embargo, existía un fuerte sentido de pertenencia. Los vecinos se conocían, se apoyaban mutuamente y mantenían vivas las tradiciones religiosas y culturales. La religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana, con sinagogas llenas y estudio constante de textos sagrados. Los niños jugaban en los callejones empedrados, mientras los comerciantes ofrecían sus productos en las calles. A pesar de las limitaciones materiales, el gueto era un espacio de riqueza intelectual y social, que moldeó profundamente el carácter de Steinitz, cultivando su disciplina, su ingenio y su temprana capacidad de razonamiento estratégico. Wilhelm Steinitz nació en el seno de una familia judía de Praga, hijo de Josef Steinitz y Anna Steinitz. Su padre Josef era sastre, un oficio modesto que exigía precisión y dedicación, mientras que su madre Anna se encargaba del hogar y de la educación de los hijos, transmitiendo valores religiosos y culturales que marcarían la formación del futuro ajedrecista. La familia vivía con recursos limitados, pero valoraba profundamente la disciplina, el estudio y el esfuerzo personal, elementos que influirían decisivamente en el carácter analítico y metódico de Steinitz. Steinitz creció en una familia numerosa, con varios hermanos que compartían los estrechos espacios del hogar en el gueto. La vida familiar estaba marcada por la cooperación y el apoyo mutuo, así como por la competencia natural entre los hermanos, lo que contribuyó a desarrollar en él un temprano espíritu de rivalidad y estrategia. Esta convivencia reforzó su disciplina, su resistencia y su capacidad de concentración, cualidades que serían esenciales en su futura carrera ajedrecística. Wilhelm Steinitz recibió su educación formal inicialmente en Praga, donde asistió a escuelas de la comunidad judía que combinaban instrucción religiosa con estudios básicos de lectura, escritura y aritmética. Desde pequeño mostró gran interés por el aprendizaje, destacándose en materias que requerían lógica y concentración. Su formación incluía tanto el estudio de los textos sagrados como la exposición a conocimientos generales, lo que contribuyó a desarrollar su pensamiento analítico y su disciplina intelectual. Posteriormente, Steinitz se trasladó a Viena, donde continuó su educación en un entorno más amplio y cosmopolita. En Viena tuvo acceso a estudios más avanzados, incluyendo literatura, historia y matemáticas, lo que complementó su desarrollo intelectual. Fue en esta ciudad donde comenzó a involucrarse más seriamente en el ajedrez competitivo, aplicando la lógica y el rigor adquiridos durante su educación formal. La combinación de formación religiosa y académica consolidó las bases de su enfoque científico y estratégico del ajedrez. Wilhelm Steinitz aprendió a jugar al ajedrez a una edad temprana, aproximadamente a los 8 años, en su hogar de Praga. Fascinado por el juego, comenzó estudiando las reglas básicas y observando partidas entre familiares y vecinos. Desde sus primeros movimientos mostró una inclinación natural hacia el análisis estratégico, la paciencia y la concentración, cualidades que más tarde definirían su estilo de juego. Su acercamiento al ajedrez fue inicialmente autodidacta, explorando aperturas y tácticas a través de la práctica constante y la observación atenta de partidas ajedrecísticas.
El primer mentor de Steinitz no fue un maestro formal, sino un jugador local experimentado de Praga, que reconoció su talento y lo guió en los fundamentos del juego competitivo. Este contacto temprano con un jugador más avanzado le permitió desarrollar un entendimiento más profundo de las estrategias y combinaciones, sentando las bases de la preparación metódica que caracterizaría toda su carrera profesional. Las primeras señales del extraordinario talento de Wilhelm Steinitz para el ajedrez se hicieron evidentes durante su adolescencia en Praga. Desde muy joven mostraba una capacidad excepcional para anticipar los movimientos del oponente, evaluar posiciones complejas y planificar estrategias a largo plazo, habilidades poco comunes incluso entre jugadores adultos experimentados. Su memoria y concentración eran notables. Podía recordar partidas enteras y aprender de ellas con rapidez, lo que le permitía mejorar constantemente. Además, Steinitz mostraba un enfoque metódico y analítico, dedicando tiempo a estudiar aperturas, finales y tácticas con un rigor casi científico. Su inclinación por la lógica y la disciplina intelectual se traducía directamente en el tablero, donde rara vez cometía errores por descuido. Ya desde entonces, quienes lo observaban reconocían en él un talento natural y precoz, capaz de superar a rivales mayores y más experimentados, presagiando su futura trayectoria como el primer campeón mundial oficial de ajedrez. Cuando Wilhelm Steinitz comenzó a destacar en Viena, la ciudad ofrecía un ambiente ajedrecístico vibrante y competitivo. Viena, como importante centro cultural y político del Imperio Austriaco, contaba con numerosos clubes y cafés donde se reunían jugadores aficionados y profesionales para disputar partidas y torneos informales. El ajedrez gozaba de gran popularidad, y la interacción constante con jugadores de distintas habilidades fomentaba un espíritu de competencia y aprendizaje. En este contexto, Steinitz se encontró con adversarios experimentados que lo desafiaban a perfeccionar su técnica y su estrategia. Los clubes de ajedrez eran también espacios de intercambio intelectual, donde la discusión sobre aperturas, combinaciones y finales era habitual. Este entorno estimulante permitió que Steinitz desarrollara su enfoque científico del juego, observando patrones, evaluando posiciones con rigor y comenzando a formular las ideas que más tarde revolucionarían la teoría ajedrecística. Viena fue, por tanto, un escenario crucial en la consolidación de su talento. En los cafés de Viena, Wilhelm Steinitz se enfrentó a sus primeros rivales importantes, jugadores locales ya consolidados en la escena ajedrecística de la ciudad. Entre ellos se encontraban maestros y aficionados destacados que acudían regularmente a los cafés para disputar partidas informales y torneos improvisados. Estos encuentros brindaron a Steinitz la oportunidad de medir su habilidad contra adversarios experimentados, poner a prueba sus ideas estratégicas y aprender de cada derrota y victoria. Entre sus rivales más notables se encontraban jugadores vieneses reconocidos por su técnica sólida y su estilo agresivo, lo que obligó a Steinitz a perfeccionar su propio enfoque, basado en la planificación a largo plazo y el estudio meticuloso de las posiciones. Estos enfrentamientos iniciales fueron fundamentales para su formación, ya que le permitieron desarrollar resistencia mental, claridad estratégica y confianza en su capacidad para superar a oponentes de mayor experiencia, sentando las bases de su futura carrera internacional. El primer torneo de ajedrez significativo en la carrera de Wilhelm Steinitz fue el Torneo de Viena de 1861, considerado uno de los eventos más importantes de la ciudad en aquella época. Participar en este torneo marcó un punto de inflexión en su trayectoria, ya que le permitió medir su habilidad frente a jugadores destacados de Europa Central. Steinitz demostró desde el inicio un enfoque estratégico y metódico, diferente al estilo más táctico y agresivo de muchos de sus oponentes. En este torneo, Steinitz obtuvo un resultado sobresaliente, ocupando una de las primeras posiciones y llamando la atención de la comunidad ajedrecística por su precisión y rigor en el juego. Su desempeño en Viena le proporcionó reconocimiento inicial y abrió las puertas a futuras competiciones internacionales, consolidando su reputación como un joven talento prometedor capaz de competir al más alto nivel. Aunque Wilhelm Steinitz poseía una notable capacidad para las matemáticas y el pensamiento lógico, decidió dedicarse profesionalmente al ajedrez porque encontró en este juego una combinación única de desafío intelectual, creatividad y reconocimiento público que la matemática pura no le ofrecía.
Desde joven, se sintió atraído por la competencia directa, la posibilidad de medir su talento contra otros y la satisfacción inmediata de ver los resultados de su análisis reflejados en el tablero. El ajedrez le permitía aplicar su mente analítica de manera concreta, desarrollando estrategias complejas, evaluando posiciones y anticipando movimientos de manera casi científica. Además, la escena ajedrecística europea ofrecía oportunidades de viaje, participación en torneos y reconocimiento internacional, aspectos que las matemáticas en aquel contexto no le proporcionaban fácilmente. Esta combinación de desafío intelectual, estímulo competitivo y proyección profesional hizo que Steinitz eligiera el ajedrez como vía de vida y carrera, transformando su pasión en un camino profesional. En sus primeros años como jugador, Wilhelm Steinitz se ganaba la vida principalmente a través de exhibiciones, partidas por apuesta y enseñanza del ajedrez. Dado que el profesionalismo en el ajedrez aún estaba en desarrollo, estos métodos eran comunes entre los talentos emergentes que buscaban sustento. Steinitz ofrecía simultáneas y partidas contra varios adversarios a la vez en cafés y clubes, cobrando honorarios por su habilidad y atrayendo la atención del público local. Además, escribía artículos y análisis para periódicos y revistas especializadas, lo que le permitía generar ingresos adicionales y establecer su reputación como teórico del juego. También impartía clases particulares a aficionados adinerados interesados en aprender la estrategia que él desarrollaba con tanta precisión. Estas actividades combinadas constituían su medio de vida, permitiéndole dedicarse al ajedrez de manera profesional mientras consolidaba su nombre en la escena competitiva europea. En su primera etapa como jugador, Wilhelm Steinitz mostraba un estilo de juego agresivo y táctico, característico de muchos jóvenes talentos de la época. Su aproximación se centraba en combinaciones espectaculares, ataques directos al rey y sacrificios audaces, buscando impresionar a sus oponentes y al público en los cafés y torneos. Este enfoque, aunque efectivo en ocasiones, podía ser arriesgado y dependía en gran medida de la creatividad y la intuición del momento. Durante estos años, Steinitz aún no había desarrollado plenamente la profundidad estratégica y la teoría posicional que lo definirían más adelante. Sin embargo, ya se percibía en él una mente analítica y un talento natural para reconocer oportunidades tácticas. Su estilo inicial reflejaba tanto su juventud como su deseo de destacarse rápidamente, y fue precisamente este periodo experimental el que le permitió aprender, equivocarse y sentar las bases para la transformación que lo convertiría en el primer campeón mundial oficial de ajedrez. Wilhelm Steinitz fue apodado el Morphy austriaco, debido a la semejanza entre su estilo inicial de juego y el del célebre estadounidense Paul Morphy, considerado el prodigio del ajedrez de mediados del siglo XIX. Al igual que Morphy, Steinitz destacaba por su capacidad para ejecutar combinaciones tácticas brillantes, ataques rápidos y sacrificios sorprendentes que desarmaban a sus oponentes. Este estilo agresivo y vistoso, especialmente evidente en sus primeros años en Viena, recordaba al público y a la prensa especializada al talento extraordinario de Morphy, quien había alcanzado fama internacional pocos años antes. El apodo también reflejaba la percepción de Steinitz como un prodigio europeo, capaz de rivalizar con los mejores jugadores del mundo, evocando la admiración que Morphy había despertado en su momento. Aunque más tarde Steinitz evolucionaría hacia un enfoque posicional y metódico, este sobrenombre destacó su temprano virtuosismo táctico y la impresión que causaba en la comunidad ajedrecística de su tiempo. En 1862, Wilhelm Steinitz decidió mudarse de Viena a Londres motivado por la búsqueda de mayores oportunidades competitivas y profesionales en el ajedrez. Londres, en aquel momento, era uno de los centros más importantes del mundo para el juego, con una comunidad ajedrecística activa, torneos internacionales y numerosos clubes donde los mejores jugadores se enfrentaban regularmente. La ciudad ofrecía un escenario ideal para medir su talento frente a adversarios de primer nivel y ganar reconocimiento fuera del ámbito local. Además, Londres presentaba mejores posibilidades de sostenerse económicamente mediante partidas pagadas, exhibiciones y enseñanza del ajedrez, aspectos que en Viena eran limitados para un joven profesional. El movimiento también respondía a su ambición personal de elevar su carrera al plano internacional, enfrentándose a rivales consagrados y consolidando su reputación como un jugador de élite.
La mudanza fue, por tanto, un paso estratégico que marcaría un antes y un después en su trayectoria. El Torneo Internacional de Londres de 1862 representó el debut de Wilhelm Steinitz en la escena ajedrecística mundial. Participar en este evento fue un desafío formidable, ya que reunió a los mejores jugadores de Europa, ofreciendo un nivel competitivo sin precedentes. Steinitz, aunque aún joven y en fase de consolidación de su estilo, logró destacarse por su precisión táctica y su capacidad de análisis, sorprendiendo a rivales más experimentados y al público asistente. Su actuación fue notable. No ganó el torneo, pero ocupó una posición respetable entre los primeros lugares, lo que le permitió ganar reconocimiento internacional y establecerse como un competidor serio en el ajedrez europeo. Más importante aún, el torneo le brindó la oportunidad de observar y aprender de los maestros consagrados, perfeccionando su estrategia y su enfoque posicional. Este evento marcó un punto de inflexión en su carrera, sentando las bases para su futura evolución hacia un estilo más científico y metódico que lo llevaría a la cima mundial. La victoria de Wilhelm Steinitz sobre Adolf Anderssen en el match de 1866 tuvo un impacto profundo en su carrera y en la historia del ajedrez. Anderssen, considerado en ese momento uno de los jugadores más fuertes del mundo, representaba el pináculo del estilo táctico y romántico del ajedrez del siglo XIX. Al derrotarlo, Steinitz no solo demostró su capacidad para competir al más alto nivel, sino que también confirmó la efectividad de su enfoque estratégico y metódico, basado en la solidez posicional y el control de la iniciativa. El triunfo consolidó la reputación de Steinitz como uno de los principales talentos de Europa, abriendo las puertas a futuros matches internacionales y estableciéndolo como un contendiente serio para el título de campeón mundial. Además, su victoria marcó simbólicamente un cambio generacional en el ajedrez, anunciando el paso del estilo romántico hacia un juego más científico, analítico y posicional, en el que Steinitz se convertiría en pionero. El match de 1866 entre Wilhelm Steinitz y Adolf Anderssen se considera el comienzo no oficial de su reinado como el mejor jugador del mundo, porque aunque aún no existía un título formal de campeón mundial, la victoria sobre Anderssen representó un reconocimiento simbólico de superioridad absoluta en el ajedrez internacional. Anderssen había sido considerado el principal exponente del juego romántico y táctico, y su derrota ante Steinitz evidenció un cambio de era. La estrategia posicional y el análisis profundo comenzaban a imponerse sobre los ataques audaces y combinaciones espectaculares. A partir de este triunfo, Steinitz fue visto por contemporáneos y críticos como el jugador más fuerte de su tiempo, capaz de vencer consistentemente a los rivales más destacados. Su enfoque metódico, basado en el control de la posición y la acumulación de ventajas, demostraba que el ajedrez podía abordarse como una ciencia, sentando las bases de lo que más tarde sería reconocido formalmente como su campeonato mundial oficial en 1886. Durante la década de 1860 y los primeros años de 1870, Wilhelm Steinitz consolidó su reputación internacional al derrotar a varios de los jugadores más importantes de Europa. Entre sus victorias más destacadas se encuentran los matches contra Adolf Anderssen en 1866, que lo posicionaron como líder emergente del ajedrez mundial, y las partidas frente a Joseph Henry Blackburn y Henry Edward Bird, dos de los principales maestros británicos de la época. Estos enfrentamientos demostraron la superioridad de su enfoque estratégico y metódico frente a rivales conocidos por su estilo táctico y agresivo. Steinitz no solo lograba imponerse en resultados, sino que también exhibía un dominio creciente de la teoría posicional, aplicando principios como la acumulación de pequeñas ventajas y el control del centro del tablero. Estas victorias fueron fundamentales para establecer su prestigio y asegurar su reconocimiento como uno de los jugadores más fuertes del mundo, anticipando su posterior ascenso al campeonato mundial oficial. Los contemporáneos de Wilhelm Steinitz describían su personalidad en el tablero como extraordinariamente meticulosa, calculadora y paciente. Era conocido por su capacidad para analizar cada posición con profundidad, anticipar los movimientos del oponente y planificar estrategias a largo plazo. Su estilo de juego reflejaba disciplina intelectual y una frialdad que le permitía mantener la concentración incluso en partidas largas y tensas.
Esta precisión y rigor contrastaban con el juego más impulsivo y romántico de muchos de sus rivales de la época. Fuera del tablero, Steinitz era percibido como reservado, reflexivo y a veces polémico, especialmente en sus escritos y análisis teóricos, donde defendía con firmeza sus ideas sobre la evolución posicional del ajedrez. Algunos lo consideraban arrogante, mientras que otros admiraban su dedicación y claridad de pensamiento. Su personalidad, tanto dentro como fuera del juego, reflejaba un compromiso absoluto con la excelencia y la innovación, consolidando su reputación como pionero y líder intelectual en el mundo del ajedrez. Después del torneo de Viena de 1873, Wilhelm Steinitz se tomó un largo descanso del ajedrez de competición debido a una combinación de cansancio físico y mental, desilusiones profesionales y dificultades económicas. El torneo, que reunió a muchos de los mejores jugadores de Europa, había exigido un esfuerzo intenso y prolongado, dejando a Steinitz agotado por la presión de competir a tan alto nivel. Además, enfrentaba problemas financieros, ya que los premios y los ingresos por partidas no siempre eran suficientes para sostenerse, y las oportunidades profesionales eran limitadas en ese momento. Por otra parte, también existía cierto descontento con la organización y la dirección de los torneos, que reflejaban un entorno competitivo aún poco estructurado. Este periodo de retiro le permitió reflexionar sobre su estilo de juego, estudiar la teoría ajedrecística y desarrollar su enfoque posicional, preparando el terreno para su regreso como jugador más maduro y estratégico. Durante su retiro de 6 años tras el torneo de Viena de 1873, Wilhelm Steinitz dedicó su tiempo principalmente al estudio profundo del ajedrez, la escritura y la enseñanza, mientras buscaba formas de sostenerse económicamente. Durante este periodo, escribió análisis y artículos para revistas especializadas, explicando partidas clásicas y evaluando movimientos de un enfoque más metódico que el habitual en su época. Estas actividades le permitieron consolidar su reputación intelectual y mantener su vínculo con la comunidad ajedrecística sin participar activamente en torneos. Fue también durante este retiro cuando Steinitz comenzó a formular sus teorías posicionales, basadas en la observación de patrones, la acumulación de pequeñas ventajas y el control de la estructura de peones y piezas. Analizando partidas propias y ajenas, identificó principios que se oponían al estilo romántico y táctico dominante, sentando las bases de un enfoque científico y sistemático del ajedrez que más tarde revolucionaría el juego y lo consolidaría como pionero de la estrategia moderna. El catalizador que llevó a Wilhelm Steinitz a cambiar radicalmente su estilo de juego fue la experiencia acumulada en torneos y matches internacionales, combinada con un profundo análisis de sus propias partidas y de las de otros maestros. Al enfrentarse a jugadores fuertes, se dio cuenta de que el enfoque romántico basado únicamente en ataques directos y combinaciones audaces tenía limitaciones frente a rivales igualmente preparados y tácticamente sólidos. Esta comprensión lo impulsó a desarrollar un enfoque más científico y estratégico, centrado en la defensa, el control de la posición y la acumulación de pequeñas ventajas. Steinitz comenzó a valorar la importancia de la solidez, la coordinación de piezas y la restricción de las posibilidades del oponente antes de lanzar un ataque. Este cambio fue gradual, pero definitivo. Su estilo posicional revolucionó el ajedrez, sentando las bases de la teoría moderna y estableciendo su identidad como pionero de la estrategia sistemática en el juego. El mundo del ajedrez recibió con mezcla de escepticismo, curiosidad y crítica las nuevas ideas de Wilhelm Steinitz sobre la estrategia posicional. Muchos jugadores y aficionados, acostumbrados al estilo romántico basado en ataques espectaculares y sacrificios audaces, consideraban sus conceptos de defensa meticulosa, acumulación de pequeñas ventajas y control posicional como extraños o demasiado rígidos. Algunos incluso lo criticaban por parecer demasiado conservador y poco espectacular en el tablero. Sin embargo, a medida que Steinitz aplicaba sus principios con éxito en torneos y matches importantes, comenzaron a surgir seguidores y admiradores de su enfoque metódico. Su capacidad para derrotar consistentemente a rivales fuertes demostraba que la estrategia posicional no solo era válida, sino superior en muchos casos al estilo táctico tradicional. Con el tiempo, sus ideas revolucionarias ganaron aceptación y transformaron la manera en que el ajedrez se enseñaba y se jugaba, consolidándolo como un innovador influyente en la historia del juego.
Los mayores críticos de Wilhelm Steinitz durante la introducción de su enfoque científico del ajedrez fueron jugadores y comentaristas adherentes al estilo romántico, acostumbrados a partidas agresivas, sacrificios espectaculares y ataques directos al rey. Entre ellos se encontraban maestros como Joseph Henry Blackburn y otros contemporáneos británicos y europeos que valoraban la creatividad y el drama en el tablero por encima de la cautela estratégica. Se oponían a su enfoque porque consideraban que la insistencia de Steinitz en la defensa sólida, el control posicional y la acumulación de pequeñas ventajas ralentizaba el juego, lo hacía menos vistoso y restaba emoción al ajedrez. Muchos pensaban que su estilo era excesivamente conservador y en algunos casos incluso antiestético. No obstante, la efectividad de sus métodos en matches y torneos comenzó a demostrar que la estrategia científica superaba al ataque romántico cuando se aplicaba con precisión. Con el tiempo, silenció gran parte de las críticas y consolidó su influencia en la teoría moderna. Steinitz aprovechó su faceta de periodista y escritor para difundir sus teorías posicionales y consolidar su autoridad en el ajedrez. Durante años escribió artículos, análisis y columnas para revistas y periódicos especializados, en los que desglosaba partidas clásicas y contemporáneas, explicando con detalle los principios que sustentaban su enfoque científico del juego. Estos textos le permitieron llegar a un público amplio, no solo a jugadores profesionales, sino también a aficionados interesados en comprender la lógica detrás de sus decisiones en el tablero. A través de sus escritos, Steinitz argumentaba con claridad y rigor, defendiendo la importancia de la acumulación de pequeñas ventajas, la solidez de las posiciones y la coordinación de piezas, en contraste con el estilo romántico dominante. Su labor como divulgador no solo educó a una generación de jugadores, sino que también legitimó sus ideas ante críticos y adversarios, estableciendo su influencia como pionero de la teoría moderna del ajedrez. La escuela Steinitz, o el ajedrez moderno, se fundamenta en principios estratégicos que revolucionaron el juego y diferenciaron a Wilhelm Steinitz de sus contemporáneos. Entre los elementos centrales destacan la acumulación de pequeñas ventajas, donde cada jugada busca fortalecer la posición propia y debilitar gradualmente al oponente, en lugar de depender únicamente de ataques tácticos espectaculares. Otro principio clave es la importancia de la estructura de peones, que determina la solidez de la posición, controla casillas críticas y guía el desarrollo de las piezas. Steinitz también promovió el concepto del rey como pieza defensora activa, defendiendo su seguridad mientras contribuye al juego en finales y situaciones estratégicas. Además, enfatizó la coordinación de las piezas, la defensa sistemática y la explotación de debilidades acumuladas, creando un enfoque científico y posicional del ajedrez. Estos principios sentaron las bases de la estrategia moderna, transformando el ajedrez de un juego romántico de combinaciones a una disciplina intelectual estructurada y predecible en su lógica.